Miren, como vivimos a una velocidad meteórica, este es un país donde desafortunadamente no hay espacio para la reflexión ponderada y los analistas de la conducta humana, léase psiquiatras, psicólogos, siempre reducen el ámbito de su opinión al circuito de pacientes que le llegan. Pero la conducta colectiva de toda sociedad amerita algún tipo de reflexión. Por ejemplo, puedo excluir a muchos y que me excusen, pero en este país en los 70 la gente pensaba en Antonio Saglul, psiquiatra. Y el doctor Saglul, entre sus contribuciones intelectuales, escribió un trabajo, 1500 locos. Y él hacía una especie de ponderación de su experiencia en el manicomio, su experiencia en España, pero fundamentalmente el perfil conductual de los locos. Es un libro referencial, 1500 locos. Ha pasado, el doctor Pereira Ariza fue un psiquiatra importante del país, el doctor Mella, Héctor Eduardo Guerrero, José Miguel Gómez, muchas personas que el país conoce se dedican a trascender la lógica de la consulta. Pero ellos hacen las ponderaciones del lugar. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido estudiado académicamente. Síndrome de Ubris. ¿Qué significa Ubris? Bueno, está inspirado en un concepto griego que viene de ibris. Y dice que ibris era la expresión de un excesivo ego que reaccionaba frente al poder de los dioses. Y por vía de consecuencia, el que se comportaba más allá del ego natural, la reacción del Todopoderoso se ponía de manifiesto. Y ese síndrome de creerse más que los otros se llamaba en griego, en latín, ibris. Ahora, los estudiosos de la conducta humana han hecho una construcción respecto de la enfermedad que padecen los hombres y mujeres desde el poder. Inclusive hay una antología de estudios en la dirección de que qué pasa a lo interno de la conducta humana y qué le pasa por el cerebro a los hombres y mujeres que tienen posiciones públicas y se desbordan en el marco de su actuación. Ha pasado con Hitler, hay un estudio de por qué Hitler tenía ese tipo de conducta, hay un estudio interesantísimo sobre Franco. Aquí se ha escrito desde múltiples perspectivas el tema de Trujillo, pero Weiss Delgado hizo un trabajo también interesantísimo sobre la conducta de Trujillo desde el punto de vista clínico y qué componentes afectaron su comportamiento a posteriori. Eso siempre pasa. En la tradición democrática, la gente ha creído que esas reglas institucionales no conducen a ese síndrome de Ubris. Es verdad que los conduce, porque se sienten más allá de las reglas institucionales y muchos de ellos, hablo en toda América Latina y en el mundo, se sienten designados por la divinidad. Por ejemplo, Balaguer era un destinista. Balaguer tenía un sentido del destino y lo interpretaba en función de la coyuntura de lo que él fue. Inclusive hay una referencia interesantísima en uno de los tantos libros del doctor Balaguer, Memoria de un cortesano, donde él revela que no se dio cuenta que siendo embajador en Colombia, estando allá, Bogotá estaba prendido por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y él transitaba por la plaza y veía a la gente reaccionando y nunca se dio cuenta de nada. Inclusive, nada le pasó. Y por vía de consecuencia, él construyó un argumento destinista. Una vez venía en un helicóptero y el helicóptero tuvo que descender a una velocidad meteórica por vía Altagracia. Y él apeló a que la Virgen de la Altagracia le protegía. Hablo en el marco del recuento puramente local, pero eso pasa en todos los países del mundo. Hay una novela clásica que se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, que explica al presidente Rodríguez de Francia, que un día se levantó y para verificar sus contrarios emitió un decreto público diciendo que se había muerto. Y todos los que salieron a celebrar, él lo decapitó, porque él tenía un destino y un mandato divino para dirigir Paraguay. Y usted va a América Latina, o sea, uno dice, bueno, lo que ha creado García Márquez como ese universo de su producción literaria, uno tiene que llegar a la conclusión
de que los Aureliano Buendía están en todas las esquinas y que hay figuras que en algún momento determinado se han creído los poseedores de la voluntad divina para dirigir al país o los países. El síndrome de Ubris es una enfermedad que ataca a los hombres y a las mujeres del poder. Las características esenciales pierden las perspectivas, no tienen sentido de racionalidad, el ego se le infla, se sienten por encima de las instituciones. Y frente a eso, aunque la gente parezca o le parezca que yo voy a decir algo casi risible, yo quiero colocar sobre la mesa una reflexión cuasi ridícula, pero reveladora de cómo estamos perdiendo la perspectiva arriba, en el medio y abajo. Porque ¿cómo es posible que en medio de la actual situación que vive el país, una crisis sanitaria que se hizo económica, un conflicto de carácter internacional que ha generado un impacto terrible para las economías, el país no es la excepción? Yo solo quiero dar como información lo siguiente. Miren, mensualmente a la República Dominicana llegaban 50,000 turistas de Rusia. Después del conflicto, cero. Para que ustedes vean cómo eso impacta en la economía dominicana. Pero volviendo al tema nuestro, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra, desde su espacio en la sala capitular, decirle a este país que después de 3 periodos consecutivos de regidor, usted se queda de asesor eterno con un salario privilegiado? Yo quiero decir que cuando usted compara el estándar, las medidas de los salarios en el sector privado, hay gente en el sector público que no trabaja ni el 10% del sector privado y recibe salario. Yo quiero que ustedes sepan que hay regidores que en este país, sobre todo en demarcaciones muy grandes, ganan 200,000 pesos. Entonces tú dices, ven acá, por eso es que pierden las perspectivas. Por eso es que se sienten amos del universo. Y malentienden que una coyuntura electoral o un posicionamiento les da licencia para hacer y deshacer. Y ese es el caldo de cultivo de 2 factores poco analizados. Repito, el síndrome de Ubris. Entonces no es posible que a la clase política no hagamos un esfuerzo sensato, responsable, claro, para aterrizarlo. Este país necesita que a la clase política se le sacuda, que se recuerde sus pocas virtudes y sus múltiples miserias. Porque yo no sé lo que nos está pasando. Repito, a todos los niveles. Ayer decía Jesús Castro, obispo de Higüey, no es un invento mío, hacía un señalamiento al presidente de la República y le decía que sus funcionarios no toman los teléfonos, se comportan con altanería y presumen de ser príncipes con vestimenta de reyes. De dioses. Señores, pero es que estamos locos, ¿eh? Y cómo hoy le decimos al país que regidores quieren establecer una regla para eternizarse en el disfrute del salario después de 3 periodos. Eso es una locura. O sea, ¿hasta cuándo la carga del Estado va a seguir tan pesada? Yo quería comenzar el programa en otra dirección, pero todo parece indicar que lo quieren hacer incomodar. Mira, yo pienso que la mejor definición sobre el síndrome de Ubris la hacía Castro Marte ayer al referirse a los funcionarios del Estado. Y él no solo se refirió a aquellos funcionarios que dependen exactamente del Poder Ejecutivo, ministros, directores, habló de senadores, habló de diputados, habló de alcaldes. Porque la generalidad de los que ostentan posiciones que se supone que deben defender al pueblo, parece que han entrado en una especie de locura colectiva. Y esto va en todas las direcciones. Parece que el síndrome de Ubris le ha tocado a mucha gente. A mí me llamó la atención que dentro de la definición del síndrome de Ubris, precisamente dice que en la mitología griega se aplicaba a las víctimas de su propia soberbia. Ellos se creían y actuaban como dioses. Pues parece que hay muchas similitudes entre el día de hoy y lo que pasaba en aquel momento. Parece ser que este síndrome le ha afectado. Hay ministros, Guido, que entienden que no le deben ninguna explicación a la sociedad y que esos ministerios y esas posiciones se las dejaron sus padres de herencia. Te voy a poner un caso.
Ayer nosotros recibíamos la documentación de una compañía que se llama Trend, SRL. Esa compañía pertenece a los hermanos Florencio. Los hermanos Florencio fueron aquellos eso no tiene mamacita, que estuvieron involucrados en el escándalo donde un arquitecto llamado David Rodríguez se dio un balazo en la OISOE porque había una mafia de extorsión allí adentro. El hermano Florencio, José Florencio, era el director técnico de OISOE. A mí me sorprende que el ministro de Turismo le entregó una obrita nada más y nada menos de 57 millones de pesos a esos hermanitos para la reconstrucción, remodelación de la playa de los Patos de Barahona. Yo digo, ven acá, pero es que no creemos por encima del bien y del mal. Gente cuestionada, pero hasta si tú te vas al punto de vista político, ¿y cuántos contratistas no hay ahora mismo del PRM que tenían 16 años afuera que están joseando ganarse un contrato? Sin embargo, a la misma gente del antiguo gobierno le dan obras, se la asignan hasta de forma misteriosa. ¿Y saben qué es lo peor? Nadie le puede pedir explicaciones a estos ministros, porque ellos están por encima del bien y del mal. Lo que decía el lunes la señora Alicia Ortega es una de las muestras aquí de hasta qué punto un ministro se cree Dios, porque la forma en que maneja los recursos públicos. Guido, lo que está pasando con el tema de los vertederos, que dicho sea de paso, el único decreto de emergencia que ha dado el presidente de la República fue ese. Se lo dio al director de los programas especiales, Neney Cabrera. Responsablemente lo digo porque yo había hecho esa denuncia hace 11 meses. Ese decreto de emergencia era para la transformación de esos vertederos. Guido, ¿quiénes son las compañías que están manejando el movimiento de tierra, el bote de la basura y todo lo relacionado con esos vertederos? ¿Cuántos millones representa eso en un día? La pregunta más importante, ¿quién supervisa que todo lo que se está reportando mes por mes es realmente lo que se está ejecutando? O sea, eso es para que ustedes vean hasta qué grado hemos llegado. O sea, un funcionario público hace una isla de poder. Y yo digo, Luis puede tener todas las mejores intenciones del mundo, el presidente Abinader. Pero hay personas en su gobierno que él está remando para adelante y ellos le están dando para atrás. Por esa razón, dentro de los procesos que yo analizaba, Guido, amigos que nos escuchan, por eso es que Danilo dice que va para la calle otra vez. Con razón, porque es que hay gente en el gobierno que están trabajando para él, que están operando para él, como el caso del ministro de Turismo. El ministro de Turismo llegó, no nos ha dicho todavía qué pasó con la publicidad en el exterior del antiguo ministro, donde hay cientos de millones de dólares que se perdieron. Pero al día de hoy no ha pasado nada. No ha pasado nada con la famosa auditoría de las visitas sorpresa. Se hicieron, pero ¿dónde están? Déjame darte un dato. Yo solicité la auditoría del anterior Ministerio de Turismo. Sí. Entre las cosas que hemos solicitado desde la llegada al gobierno hasta la fecha, solo han salido de Cámara de Cuentas. Ejid, Conani. Mira, es penoso y eso está dentro del proceso de locura, de soberbia de los actuales funcionarios. Los que estaban así de locos y los que están ahora están igualitos. Solo en un país como este, y es penoso, lo digo con mucha sinceridad, lo que estoy haciendo es hablando de ejemplos claros. Un ministro dice que la delincuencia ha bajado en qué sé yo cuánto %. El ministro de Interior dijo eso, Guido. Pero hay unas imágenes que nosotros le hemos pasado 30 veces de los muchachos de Guaychupita. Entrándose a tiro con la policía. Señores, eso es el día a día de lo que se está viviendo aquí. Entonces, a veces uno dice, ¿dónde están viviendo estos dioses? Porque ellos nos están hablando de unos terrenos que uno dice, pero eso yo no lo he visto. Tú decir que los niveles de delincuencia han bajado sustancialmente es una burla a esta sociedad. Aquí la gente cuando escucha un motor en la calle, se pone, las mujeres yo le he visto que los celulares se lo ponen aquí. Eso es verdad, en la cintura. En la cintura. Sí. En lugares incluso donde hay
seguridad. Sí. Porque la gente tiene miedo. Entonces yo digo, si es así, como dice el señor ministro de Interior, de que estamos rodeados de seguridad por todos lados, entonces ¿por qué la gente anda asustada? Eso es así. Vamos a una pausa. Volvemos en el próximo bloque con esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.